Ya, bueno, buenas tardes. Estamos aquí con Roberto Escalante. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Susan? Buenas tardes. Bueno, ¿podrías presentarte, por favor, a qué te dedicas, qué estudias? Bueno, mi nombre es Roberto Escalante, estudio Historia del Arte en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la misma facultad, y estudio Comunicación Integral en ISIL. Actualmente me dedico más que nada al rubro independiente, todo lo que es desarrollo de proyectos audiovisuales, fanzines, con amigos, pequeños colectivos, uno que otro elenco de teatro, que también buscamos, como quien dice, realizar algún proyecto, solo que todavía no tienen como quien dice, un desarrollo vital, ¿no? Un desarrollo verdadero, ¿no? Lo cual creo que se podría relacionar un poco con el tema que tú quieres abordar, ¿cierto? Claro, sí, eres un artista independiente entonces, ¿verdad? Claro. Y bueno, Claro, también bueno, sí, se puede he visto decir que tu ahorita trabajo y tu trabajo más que todo se enfoca a lo que es la psicología humana y a expresar los sentimientos de un individuo. bueno, eso sí. Creo que eso Sí, es ¿no? algo muy Hemos visto tus trabajos con, por ejemplo, Villa Suicidio, ¿no? Y la creación de tus personajes. creo yo que en realidad o sea, el parámetro actual del arte es mucho más emotivo y nos permite mucha más libertad con la llegada que tienen, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Esta democratización, por así decirlo, del acceso a la llegada de un público, le permite a un artista pues ampliar sus horizontes de una manera increíble, que uno nunca podría haberse imaginado, ¿no? Claro, las emociones que transmite el artista son infinitas, ¿no? Y justamente en esa línea, bueno, voy a partir con la primera pregunta del tema porque estamos abordando el tema del arte y la protesta, ¿no? Bueno, has mencionado que estudias historia del arte y bueno, según tu conocimiento en esta especialidad, más o menos en qué momento el ser humano empieza a utilizar el arte para expresar objetivos políticos o sociales. Sería difícil determinar eso, ¿no? Uno podría arriesgarse a decirlo que desde Egipto o Roma, ¿no? Que son los primeros vestigios de política, por así decirlo, ¿no? O tal vez Grecia, la antigüedad clásica, por ejemplo, que ahí tiene muchas representaciones de ello, o los mismos egipcios, ¿no? Con la relevancia y la jerarquía de los faraones, entre otras categorías. Pero dar una fecha histórica específica de que se haya dado algún tipo de vestigio así es básicamente imposible, improbable determinar porque uno no sabe tampoco cómo era la política o la gestión, incluso en el arte rupestre, en el arte de las cavernas, y existen también vestigios, pruebas de ello, que podría incluso considerarse como jerarquía u orden social, lo cual ya podría dar primeros indicios de lo que es pues el desarrollo de la política, ¿no? Por eso, podemos decir, a grosso modo, que las tres culturas que nombré antes, o bueno, los tres principales exponentes que hemos mencionado, podrían considerarse como que un origen per se, o a grosso modo, mejor dicho, de lo que es la política en lo que respecta al arte, pero como te digo, determinarlo específicamente es muy complicado. Puede que hayan querido expresar una cuestión política desde hace muchísimo, muchísimo antes y nosotros todavía no tenemos un análisis concreto de ello, ¿no? Sí, claro. Y mira, ¿qué opinas respecto a las manifestaciones modernas que Creo utilizan que muchas veces el arte? Yo creo que en realidad, como mencioné hace poco, el arte actualmente es mucho más emotivo. Hay más libertad y eso nos beneficia. Si bien es cierto, ciertas industrias como el cine se han terminado por condicionar ante ciertos parámetros, más que nada para satisfacer ciertos públicos en específico, eso no quiere decir que a nivel independiente no exista una libertad y una llegada de esa índole, ¿no? Yo creo que ha habido un gran desarrollo y la verdad siempre lo digo, ¿no? El arte siempre está en crisis porque es lo único que se sobrepone ante ello, ¿no? Ante las guerras, ante las coyunturas trágicas. En este caso, por ejemplo, podemos ver lo que ha sucedido con la pandemia y todos los exponentes artísticos independientes en línea que hemos podido encontrar ante ello. De hecho, hace poco me regalaron un libro, creo que, bueno, no lo tengo acá a la mano, pero había sido un poemario desarrollado única y netamente basado en todo el contexto de la pandemia, ¿no? Donde un montón de artistas independientes de Magdalena se reunieron para brindar su aporte, ¿no? Y ayer me dieron una de esas muestras y bueno, pues fue un bonito recuerdo y más o menos
eh, un reflejo pues de cómo fue que se expresó el arte en todo este tiempo de pandemia y que se sigue dando hasta ahora, ¿no? Porque hay quienes aún se relegan a quedarse en sus casas y prefieren estar en la seguridad de sus hogares y consumir de esta manera, ¿no? El contenido audiovisual o el arte que pueden encontrar en redes o en el mismo internet como tal. Sí, claro, tienes mucha razón respecto a los artistas en pandemia, ¿no? No han sido reconocidos como tal a nivel independiente. Y dime, acerca de tu trabajo, netamente, ¿qué es lo que esperas transmitir? En realidad, como lo he mencionado en algún momento, lo que más me gusta a mí con los personajes o las historias que puedo hacer es básicamente hacer que la gente se sienta identificada con los problemas que me gusta plantear allí. Una realidad muy incómoda que la gente suele invisibilizar son las enfermedades mentales, los conflictos que uno tiene que pasar el día a día con ello, ¿no? Y la verdad, cuando comencé a diseñar conceptos o historias basadas en personajes y enfocarme más en su psicología, es donde me di cuenta pues que hay una enorme cantidad de personas que de verdad cuando vieron ello se sintieron identificados y me comenzaron a escribir sobre eso, ¿no? Entonces, eso es una muestra clara de cómo es que el arte siempre va a tener como que un público objetivo al cual, así tú seas muy bizarro o muy loco en la hora de expresarte, no quiere decir que por esa razón no haya quien no te consume y quien se siente identificado con ello, porque al final es cómo transmites la historia, ¿no? En este caso, yo me suelo abocar más a lo que son tragedias, dramas, cosas tétricas, terror, entonces supongo que la amalgama de combinación de todo ello a ciertas personas les agrada, ¿no? Y más allá de eso, también existe esto, ¿no? La posibilidad de que uno se siente identificado con el personaje y diga, oye, yo también siento eso. O yo puedo sentir, por ejemplo, un caso claro, ¿no? Uno de los protagonistas, un claro ejemplo, Ángel de la depresión. Entonces, muchos invisibilizan la depresión, incluso hoy en día, a pesar de que es algo muy relevante y que la gente debería considerarlo en todo ámbito posible. Pero a pesar de eso, la gente lo sigue tomando con ligereza. Entonces, cuando hay personas que han podido ver esta clase de expresión, me han dicho, oye, de verdad, yo también me siento cómodo de que exista otra persona a la de esta misma forma sufra este mal y lo exprese de una forma distinta. Eso tal vez ayuda a algunos a motivarlos y a otros, a pesar de que no los motive como tal, los hace sentir menos solos. Entonces, esa es una llegada muy grande y algo muy valioso para mí y creo que para cualquier artista, ¿no? Que una persona se siente identificada con lo que estás expresando, que puedas sentir prácticamente la vibra que tú sentiste a la hora de crear eso. Sí, claro. Estás hablando del arte individual. ¿Y qué opinas respecto a la expresión del arte colectivo, por ejemplo, en los nuevos movimientos que están apareciendo, ¿no? Políticos, por ejemplo, en la marcha del año pasado, el 14N. Yo creo que en realidad eso ya es la evolución de lo que te mencioné pues anteriormente, ya que existe un grupo en específico, un grupo humano que ya tiene los mismos intereses y la misma perspectiva con respecto a un tema en específico. Entonces, esto ayuda bastante porque te estás juntando con personas que comparten tus ideales y en base a eso la libertad de expresarte ante ello en conjunto es mucho más fácil porque sabes que las personas piensan igual que tú. Eso lo podemos ver en distintas expresiones ahora actualmente, como lo has mencionado, la marcha donde todos nos unimos anteriormente, o también la marcha que también hago un poco de hincapié que hubo del colectivo feminista, que tiene muchos vestigios de arte en lo que respecta a las paredes y todo eso que dejan. Entonces, eso también es una expresión muy clara porque es un grupo humano que tiene un pensamiento en específico y busca expresarse y dar a conocer toda esa expresión al mundo. Entonces, es un caso muy claro y un ejemplo muy notable de estos tiempos actuales, ¿no? Aparte de eso, existen muchas industrias independientes que se unen por distintos temas para poder, digamos, manifestarse, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la protesta, del ámbito político, pues el arte de protesta, el arte siempre, como mencioné, siempre está en crisis. Y entonces, el hecho de que siempre esté en crisis nos permite sobreponernos al expresarnos con él. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Que a la hora de poder expresarnos y tener todo este beneficio, pues tenemos una mayor cabida, una mayor llegada.
y tenemos una gran posibilidad de oportunidades de que más personas nos vean, de que más personas incluso se unan a una lucha conjunta por algo que han podido ver en la calle, por algo que han podido ver en un panfleto, en un fanzine o algo por el estilo. Entonces, esa llegada es bastante, bastante tierna, bastante emotiva para muchos artistas y para un colectivo aún más, ¿no? Porque es ver a una persona más que se une a tus filas porque comparte tu opinión, comparte tu perspectiva y es algo pues que, o sea, esa emoción no se lo quita a nadie. Sí, claro. Y coméntame acerca de las dificultades para transmitir el arte independiente. ¿Qué dificultades has encontrado en tu camino como artista? Bueno, en realidad los primeros, o sea, el primer punto que uno debe de considerar es el hecho de que al estar en un rubro independiente no vas a tener una ganancia per se, al menos no inmediata, porque muchos artistas se basan en ello, ¿no? Quiero hacer arte, pero quiero vivir de eso, quiero ganar dinero con eso. Entonces, la mayoría, para poder tener algún tipo de éxito en su carrera artística, tiene que condicionar muchas veces su arte, su expresión y eso termina mutilando una obra, convirtiéndole en algo completamente distinto a lo que era originalmente. Eso lo vemos mucho actualmente, como yo hice hincapié en las películas, donde ciertos parámetros de corrección política han mutilado ciertas películas cuya idea original se tergiversó hasta un punto en el cual hacerla más comercial hacía ver simplemente un producto sin alma. Entonces, ese es el principal problema, ¿no? Que muchas veces el artista, si es que quiere lucrar con su arte, no va a poder ¿cómo se llama? O sea, no va a poder ser del todo libre a la hora de expresarse. O sea, a la hora de hacer un libro están las editoriales, a la hora de hacer una película están las productoras, incluso en el mundo de la música existen también este sesgo, ¿no? Entonces, en la industria independiente también está esta posibilidad de la libertad, de que te puedas expresar y que puedas brindarlo de la manera como tú desees. Pero, como mencionamos, es una industria independiente, la ganancia es mínima. Ahora, abocándonos en el contexto de un colectivo, recordemos que un colectivo se basa más que nada en la protesta, bueno, no un colectivo en específico, sino estoy hablando del arte que buscas expresar con él, busca más que nada generar algún tipo de visión social, ¿no? De algún tipo de protesta. Entonces, al hacer eso, no necesariamente lo estás haciendo con el afán de lucrar, lo estás haciendo más que nada por un amor y convicción a tus ideas. Entonces, ese es uno de los principales problemas, ¿no? La cuestión económica y que a la hora, por ejemplo, de hacer algún tipo de manifestación cultural, artística, con un colectivo, tienes que poner de tu propio bolsillo. Y es algo que de verdad es emocionante, es muy bonito, pero si somos realistas, también tenemos que ver algún tipo de beneficio per se para nosotros, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales puntos en los cuales el artista independiente tiene conflictos, ¿no? Porque es un poco más difícil poder desarrollarse, ¿no? Ahora, con todo lo que pasó con pandemia, existe una enorme, o sea, enorme cabida con todo lo que son las redes sociales, lo hemos descubierto ahora, y eso está bien. Hay más gente que se ha interesado más en lo que es el concepto de más media, en lo que es desarrollar sus propias redes, incluso se han vuelto otros community managers de sus propias páginas. Entonces, eso está bien, pero como digo, el camino es muy difícil y siempre que queramos tener algún tipo de apoyo convencional, de algún tipo de productora o que alguien invierta, es probable que tengamos que condicionar ciertas cosas dentro de nuestra obra, ¿no? Lo cual, en mi parecer, no permite expresar por completo la idea que tenías originalmente. Y bueno, eso ya para mí no se consideraría como arte en sí, ¿no? Sería más que nada un producto comercial. Sí, claro. Y mira, para finalizar la entrevista, justamente has tocado un punto importante, ¿no? El más media. ¿Qué me podrías decir acerca de la participación ciudadana y vinculada a las redes sociales? Bueno, en realidad las redes sociales tienen una enorme llegada hoy en día y todas las personas que simpaticen con algún tipo de movimiento o expresión van a seguir algo que sea de su total interés. Entonces es muy importante considerar este nuevo factor en esta nueva era
para poder desarrollarnos. No podemos quedarnos con conceptos arcaicos que he visto, ¿no? Que hay amigos, artistas que se niegan a incursionar en las redes sociales, a digitalizar sus obras, a ponerlas en línea, porque siguen más patrones clásicos de no, me va a llamar una editorial, que voy a invertir en una productora, cosas así, ¿no? Nadie niega que eso esté bien, pero o sea, también hay que ver las oportunidades que nos puede brindar, que son infinitas, porque no estás bajo el sesgo o el condicionamiento de nadie. Ahí es básicamente tú libremente. Y de ahí pueden salir incluso productoras, editoriales, entre otras cosas, propias, ¿no? Independientes que a posteriori pueden desarrollarse y hacer una base en lo que respecta a todo ese concepto en este país. Pero hay gente que todavía no lo considera de esa forma, hay gente que todavía no le da la relevancia del caso y, o sea, eso ya es cuestión de que se vayan acostumbrando con el tiempo. Más que nada, el golpe del coronavirus nos ha servido para poder adaptarnos a ello, ¿no? Y a más personas han podido llegar a lo que es el nuevo concepto de social media, de mass media y todo lo que es las redes, ¿no? Entonces, como te menciono, es muy importante considerarlo siempre, no seguir basándonos solamente en conceptos arcaicos, hay que actualizarnos, siempre hay que estar a la vanguardia, porque la tendencia es algo muy importante. Cada 5 minutos cambian las cosas, cada día los hashtags son diferentes, cada día las tendencias son distintas, cada día existe algo que es de más relevancia que el día anterior. Entonces siempre hay que estar actualizados en ello, siempre hay que estar al tanto, porque eso también nos beneficia si es que existe alguna oportunidad de desarrollarnos. Puede que exista algún tipo de noticia o un contexto que nos permita desarrollarnos más. Imaginemos, por ejemplo, que suceda algo de coyuntura política muy relevante y tal vez cruento, peligroso, o triste. Entonces, alguien que tiene una obra basada en ello, tal vez pinta o algo por el estilo, y está muy relacionado a ello y normalmente no puede, ¿cómo se llama?, expresarlo porque no es el contexto, en ese momento sería el momento específico. Pero supongamos que esta persona no tuviera acceso a las redes sociales, se pierde esa gran oportunidad de expresar ello, ¿no? Y más aún, no solo por el éxito de que podía tener su obra, sino de lo que podría llegar a expresar y cuánta conciencia podría generar una persona a través de su obra. Entonces, esas oportunidades son cosas que también uno tiene que considerar siempre. Es muy relevante las redes sociales, a pesar de que uno se quiera negar a ello, es muy importante considerarlas hoy en día. Ya hemos evolucionado a otro patrón que tenemos que siempre dejar en claro, ¿no? Bueno, Roberto, muchas gracias por tu opinión y bueno, ya finalizamos la entrevista. Gracias. Ya no hay problema. Gracias. ¿Ya dejaste de grabar?